Muy buenas tardes, estimados. Buenas tardes, estimado profesor. En esta oportunidad, el equipo 7 viene a realizar una entrevista a un especialista en el área de ortopedia y traumatología, a quien le preguntaremos sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en su servicio hasta la actualidad. A continuación, conversaremos con el señor Jimmy Juscamaita, Medina. A continuación conversaremos con el señor y doctor Jimmy Juscamaita Medina, médico especialista de ortopedia y traumatología del Hospital Nacional Guillermo Almena de Salud. Muy buenas tardes, señor Jimmy. Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco la invitación a esta entrevista, dispuesto a responder a todas sus preguntas. Bueno, entonces empezamos. Como primera pregunta, me gustaría que nos responda ¿qué cambios se suscitaron en su servicio cuando inició el COVID? Los cambios iniciales que se suscitaron en mi servicio fue los cambios en triaje, que incluyeron la toma de temperatura a todos los pacientes y las preguntas sobre si tenían signos respiratorios. Otro de los cambios fue el hecho de aislar a los pacientes que ya estaban hospitalizados en áreas netamente destinadas a pacientes sintomáticos. ¿Y estos cambios que usted menciona permanecen en la actualidad o han tenido algún tipo de variación? Esos cambios iniciales no presentaban un freno a lo que eran los contagios del COVID. Se incluyó el uso obligatorio de las EPPs, ¿no?, de los equipos de protección personal a todo el personal de salud, pruebas rápidas a todo paciente que tenía que ser hospitalizado. Se disminuyó el número de cirugías de tal manera que solamente se realizaran aquellas que venían por emergencia y se tuvo que anular el área de consulta externa del servicio de traumatología, pues era una zona en la cual había bastante hacinamiento de muchos pacientes que estaban en espera de las consultas que eran derivadas de otros hospitales. ¿En qué afecta el cierre de la consulta externa en traumatología? El cierre del área de consulta externa afecta al paciente, ya que se tuvo que postergar muchas de las cirugías que son programadas, tales como los cambios protésicos en pacientes que sufren de artrosis de rodillas, de cadera, pacientes con deformaciones óseas y pacientes que presentaban tumoraciones de tipo primario o secundario. También esto afectó a todos aquellos pacientes que ya habían sido operados y que al mes necesitan una reevaluación para ver el proceso, la dinámica y el pronóstico de la cirugía que se realizó. Justo por todo esto se tuvo que adaptar un área especial en emergencia para la reevaluación de aquellos pacientes que fueron posoperados y para la evaluación de aquellos pacientes que necesitaban algún procedimiento menor. Todo esto condujo al hecho de que también se incluyeran las consultas virtuales. Podían ser de dos tipos, las auditivas y las visuales. Una de las ventajas era que definitivamente eliminaba el contacto con el paciente, ¿no? Pero la mayor desventaja es que uno no podía directamente definir la magnitud del traumatismo que el paciente había sufrido y tampoco se podía definir las enfermedades subyacentes que presentaban el paciente para definir una estrategia o una programación mucho más óptima de lo que podría ser su cirugía. Doctor Juscamaita, ¿todos los pacientes que llegan a su servicio por emergencia y requieren de una cirugía son atendidos inmediatamente? Cuando un paciente llega al área de emergencia, él no sabe discernir si su problema es un tema de urgencia o es una emergencia propiamente dicha. La urgencia es una lesión que puede complicar un órgano, pero la emergencia es una lesión que puede complicar la vida en general. Entonces, ¿cómo explicar esto al paciente muchas veces, ¿no? Entonces teníamos nosotros que discernir y previamente realizarle las pruebas de rayos X a todos los pacientes y demostrarles de que su daño
era un daño menor y se le enviaba a su domicilio, en todo caso, incluso si presentaban fracturas de tipo diaficiario. Dichas fracturas se les colocaba un yeso, ¿no? Y se les hacía retornar a la semana para ver que el hueso no se había desplazado. Pero lo que sí definitivamente representa para nosotros una emergencia son las fracturas de cadera. Porque las fracturas de cadera en un paciente, que por lo general se da en los adultos mayores, tiende a disminuir su resistencia, su inmunidad y agrava otras enfermedades subyacentes que tiene el paciente. Bien, doctor. Si un paciente requiere de una operación de emergencia y la prueba COVID da positivo, ¿cuál es el manejo y qué medidas toman en cuenta para poder realizar la operación? Si el paciente sale positivo, en el caso de nuestro hospital, al paciente se le deriva a su casa nuevamente y se le hace retornar en 2 semanas, que es el periodo en el cual debe ya existir una recuperación del virus SARS-CoV-2. Tenemos que tener en cuenta que una cirugía en el área de traumatología puede esperar hasta un máximo de 3 semanas para realizar la intervención. Entonces ese es un periodo prudente para poder en todo caso realizar la cirugía sin que esto conlleve a un deterioro mucho mayor de la salud del paciente. Demostrarles de que su daño era un daño menor y se le enviaba a su domicilio, en todo caso, incluso si presentaban fracturas de tipo diaficiario. Dichas fracturas se les colocaba un yeso, ¿no? Y se les hacía retornar a la semana para ver que el hueso no se había desplazado. Pero lo que sí definitivamente representa para nosotros una emergencia son las fracturas de cadera. Porque las fracturas de cadera en un paciente, que por lo general se da en los adultos mayores, tiende a disminuir su resistencia, su inmunidad y agrava otras enfermedades subyacentes que tiene el paciente. Doctor Juscamaita, ¿qué tipo de cirugías urgentes o selectivas se están realizando en nuestro país? En emergencia, las prioridades son las fracturas de cadera, pero considerando que este tipo de patología se da más en adultos mayores, lo que se ha incluido últimamente han sido las fracturas de las articulaciones y los tumores, porque muchos adolescentes o personas jóvenes suelen tener caídas de gran magnitud. Entonces, si uno no opera a tiempo una fractura articular, prácticamente estaría condenando a ese joven o a ese adolescente a una limitación en la articulación. Ahora, hay muchos jóvenes y niños que presentan tumores óseos, ya sean primarios o metastásicos. Sabemos que realizaban y realizan visitas a domicilio. ¿Cómo están manejando ese tema? Actualmente están muy de moda las visitas privadas. La ventaja de esta es que, a diferencia de las consultas virtuales que sí realiza el sector público, esta no subvalora la lesión en sí. Entonces uno puede tener una idea mejor, un enfoque mejor sobre lo que viene a ser el tipo y el grado de fractura y la necesidad pronta de una cirugía o no. Todo esto definitivamente, si bien ha limitado el acceso de los pacientes a los hospitales para evitar los contagios, le resulta un poco oneroso económicamente al paciente, porque las cirugías traumatológicas por lo general son caras, ¿no? Pero la ventaja es que la recuperación es mucho más rápida, ¿no? La mayoría de cirugías se realizan el mismo día. Entonces, muchas de las personas con el dolor que está presente, lo que quieren es justamente eso, ¿no? Eliminar esa sensación y que se lleve a cabo lo más pronto la solución de su problema.
Doctor Husamaita, como especialistas, ¿qué medidas de protección toman estando en una consulta privada? Las consultas obviamente se realizan bajo los criterios estrictos de protección. El médico va con su equipo de protección personal, que incluye las mascarillas quirúrgicas o las KN95, que son las que más utilizamos, los mandilones y los guantes, y también todo lo que son las gorras y los protectores de calzado. Ahora, cuando un paciente va a operarse, la prueba inicial que se le realiza es una prueba antígena. Ya no se están realizando las pruebas rápidas, al menos en el sector privado, ¿no? Y eso nos da al personal de salud y también al paciente una mayor garantía de que no van a ser contagiados con este virus letal. ¿Qué medidas planean tomar para futuro en su servicio? Los principales cambios a futuro que se están tratando de incluir en el sistema de atención básicamente incluyen el uso de un traje de aislamiento total, ¿no? Son aquellos llamados trajes espaciales, ¿no? Para poder así disminuir el contacto al 100% con el paciente COVID. Todo esto debido a que han aparecido nuevas variantes, y es lo que tiene preocupado básicamente a todo el personal de salud a nivel mundial. Las nuevas variantes, cabe recalcar que son 70% más infecciosas, y es lo que estamos viviendo aquí. Si vemos la cantidad de infectados este año, supera casi al doble en estos 2 o 3 primeros meses a todo el grupo de los del año pasado, ¿no? Eso nos está manteniendo en alerta, y otro de los puntos esenciales que se están pensando incluir es la inclusión de las pruebas moleculares como gold estándar de la prevención. Si bien actualmente el sector público solamente está usando las pruebas rápidas, ya se ha definido de que las pruebas rápidas tienen muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Y esto debido a que la capacidad de identificación de los antígenos básicamente surge a la semana. Entonces, ese periodo de ventana es el que está complicando a los pacientes que están en el sector público. Una prueba antígena sería lo recomendable, y lo ideal la prueba molecular, ¿no? Básicamente por las nuevas variantes. Así también se está viendo la posibilidad de incluir áreas quirúrgicas COVID en todos los sistemas de salud, porque a la fecha, como ya lo veníamos hablando con anticipación, se está tratando de derivar a los pacientes que no tienen una emergencia como tal a su domicilio, y después citarlos después de un periodo de 14 días, lo que no es ideal tampoco, porque se pierde muchas veces la oportunidad del tratamiento. Entonces, todas estas medidas están siendo enfocadas básicamente como reacción a las nuevas variantes COVID que vienen. Lo que sí estaría recomendado a todos ustedes es a no bajar la guardia, ¿no? Y seguir utilizando sus medidas de protección, porque es lo único que va a hacer de que nosotros podamos superar esta pandemia. Muchas gracias, doctor, por habernos brindado su tiempo y explicarnos sobre el impacto del COVID en su servicio de traumatología. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y ofrecerles mi disponibilidad para cualquier otra ocasión.